gusto. Bueno, buenas tardes, Lick. Nos vamos a presentar. Nosotros somos un equipo de trabajo que estamos elaborando la evidencia 2, que más que nada nos encargaron hacerle una entrevista. Somos de la materia correspondiente a Administración Laboral y Seguridad Social. La primera pregunta se la estaría haciendo yo, las primeras tres preguntas que van enfocadas a los desafíos internos de la empresa. Empezando por la primera, me gustaría preguntarle en qué entorno dinámico como el automotriz, qué competencias considera esenciales en los directivos para interpretar información crítica y tomar decisiones más acertadas. Ok, mucho gusto Brenda, Jimena, Ana y Nilsson. Igual antes de continuar con tu pregunta, me gustaría presentarme. Yo soy Noel Romo, soy coordinador de relaciones laborales en la empresa Brembo. Somos una empresa automotriz que se dedica al maquinado de discos de freno. Es una empresa italiana. En tema de recursos humanos, capital humano, relaciones laborales, tengo más de 7 años de experiencia. Entonces, retomando el tema que me comentabas, ¿en qué entorno? Bueno, ¿me la puedes volver a repetir, por favor? Sí. ¿En qué entorno tan dinámico como el automotriz, qué competencias considera esenciales en los directivos para interpretar información crítica y tomar decisiones más acertadas? Ok. Bueno, como te comentaba, Brembo es una empresa automotriz. Entonces, en cuanto a las situaciones que tenemos o la calidad del producto, sí tenemos que tener mucho énfasis, porque una toma de decisión mal hecha referente al producto, inclusive te puede costar una vida, porque estamos hablando de que el producto es un freno. Si el producto no funciona o es defectuoso, no va a frenar el cliente y pues, puede tener un accidente, puede perder la vida. Entonces, nosotros lo que buscamos es, pues prácticamente gente que principalmente no se rinda o caiga a nivel de estrés y que lo sepa manejar. Principalmente uno, con la cabeza bastante frita en cuestión de toma de decisiones, pero que también no pierda la empatía, porque recordemos que somos una empresa que trabaja con seres humanos. Entonces, tenemos que tener esa visión como tal sistemática de no perder la incertidumbre al talento humano, ni tampoco pues al nivel corporativo, a nivel cliente, ¿verdad? Un poco más ejecutivo o administrativo, directivo, como le queramos decir. Ok, la siguiente pregunta sería, ¿qué retos enfrenta Brembo al operar en mercados globales cada vez más competitivos y menos predecibles y cómo se prepara el capital humano para afrontarlos? Excelente pregunta. Como empresa automotriz, siempre van a haber cambios a nivel global, políticos, de negocio, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ahorita nosotros estamos sufriendo mucho el tema de los aranceles por la gestión de Trump en Estados Unidos. Entonces, uno de los principales retos es justamente estar enterados de lo que está pasando y para ello ese es el principal reto de la compañía, ser automotriz, adaptarse a lo que está requiriendo el sistema geopolítico. Mi principal reto como coordinador de gestión humano, pues ¿cuál es? La resistencia al cambio. Porque los compañeros, el colaborador, muchas veces tenemos que ajustar horarios, tenemos que también capacitarnos sobre nuevas leyes, nuevos temas de seguridad, temas. Entonces, muchas veces es ese concepto de, es que para qué me sirve, no lo ocupo. Bueno, estamos en constante cambio, somos este tipo de empresas, somos este giro, hay nuevas tecnologías. Entonces, siempre tenemos que contar con una comunicación, como quien dice, transparente, para que el enfoque esté principalmente en la calidad de nuestros productos y el servicio que ofrecemos, porque como todo es un negocio, pues tenemos mucha competencia. Bueno, la última pregunta en torno a lo interno sería, ¿qué estrategias implementa la empresa para atraer, desarrollar y retener mano de obra altamente calificada en áreas de producción y especialización técnica? Ok, bueno, en cuanto a tema de atracción,
yo lo que siempre busco con la gente que se quiere incorporar a la empresa es que sepan primero la marca, hablando tema de branding, ¿qué es Brembo, no? Es una empresa internacional, trabaja con clientes como Tesla, Fórmula 1, BMW, Audi, entonces somos parte de algo grande. Eso que se quede bien consciente, ¿verdad? Es un sello como tal. Muchas veces cuando no estás dentro de la industria automotriz, dices, ah, pues Brembo, no lo ubico, no sé qué es. Pero parte de la atracción o de lo que uno busca dentro del departamento es hacerle ver a la persona que se va a integrar es dónde estamos parados y cuál es nuestra pieza clave en el funcionamiento dentro de esto. Entonces, a grandes rasgos es eso, ¿no? Enseñarle qué es la empresa. En cuanto al desarrollo, eso sí es un poco más complejo porque nosotros como tal tenemos que estar constantemente viendo o analizando cuáles son las habilidades que se necesitan desarrollar por persona, no a nivel grupo o planta, porque pues cada uno tiene diferentes áreas de oportunidad que se tienen que pulir. Pues, no sabemos exactamente cuáles son las esenciales. Por eso lo que tenemos aquí implementado es cada cierto tiempo tenemos un plan como tal de matriz o habilidades que los jefes están revisando y ahí sí nosotros, o en este caso recursos humanos, tiene la forma clara de qué tenemos que desarrollar, ¿sí? Y en cuanto a retención, es complejo porque nosotros estamos ubicados en Apodaca. ¿Qué es Apodaca? La principal industria del estado, o sea, es la capital, entonces tenemos mucha competencia. No siempre podemos competir a nivel salarial, esa es la realidad, entonces tenemos que tener mucho, se le conoce como salario emocional, te lo puedo platicar como psicólogo, muchas veces está ligado la retención a malos líderes, no tanto la empresa, ¿verdad? No, como tal la empresa hace discos de freno, ¿verdad? Pero los líderes son quien tienen que ver con la gente que fabrica, que tiene injerencia dentro del producto. Entonces, siempre intentamos ver por esa parte, desarrollo de liderazgo, hasta los supervisores o gente que tiene personal sindicalizado, también tema de la alta gerencia, porque podemos pagar cosas, mucho dinero, pero si el ambiente es malo, la gente se va a ir. Ok, gracias. A continuación va a preguntarle las siguientes preguntas Nilsson. Ok, yo le voy a preguntar un poquito sobre los desafíos externos de la empresa. Yo sé que habló un poquito ahorita ya de lo global que puede llegar a ser Bremo, pero primera pregunta, ¿cómo influye la creciente fuerza industrial de Asia en las estrategias de competitividad y talento dentro de Bremo, ¿verdad? Globalmente? Excelente pregunta. Pues bueno, no puedo hablar mucho a nivel de tecnología. Claramente yo estoy enfocado a otro tema más administrativo, no a temas de innovaciones, etcétera. Pero hablando de Brembo, por ejemplo, nosotros tenemos una planta y tenemos parte de la compañía en China. Entonces, digo, si hablamos de tema de China, que sé que en estos momentos es como tal la principal potencia a nivel de innovación, tecnología. Pues yo quiero imaginarme que la gente encargada a nivel México, pues atrae lo nuevo o las innovaciones de aquel país. Entonces, también nosotros necesitamos gestionar el talento nuevo que se integre a la organización, que tengan esa, ¿cómo decirlo? Mentalidad. Mentalidad exactamente de las nuevas tecnologías. Hablando a grandes rasgos, por ejemplo, la inteligencia artificial, ya si ocupamos a alguien, tiene que estar también capacitado, que de perdido sepa a qué va o qué puede llegar a hacer con eso. Entonces tenemos que sensibilizarlos, ¿sí? Tenemos que tener esa especialización, como quien dice. Y también, bueno, nosotros, no puedo hablar mucho, pues les digo, es un poco ajeno a lo que yo hago, pero sé que tienen propiedad intelectual. Somos la marca número uno a nivel discos en muchos tipos de rangos o giros, ¿verdad? Porque Brembo está, Brembo motocicletas, Brembo Fórmula 1, Brembo Dis, o sea, muchas cosas. Entonces, tenemos que también guardar nuestros secretos a nivel técnico. Ok.
Siguiente pregunta. ¿Qué estrategias se aplican para gestionar una fuerza laboral con diferentes rangos generacionales? Esto más especialmente ante el envejecimiento demográfico que tenemos ahorita en México. Ok. Mm, bueno, esta empresa es vieja hasta cierto punto. Vieja me refiero a, tiene mucha gente con bastante longevidad dentro de la compañía, pero como estamos siempre pues en bastante crecimiento, se creó una estrategia que se llama sinergia generacional, es algo que implementamos aquí y básicamente es un proceso de mentoría en el cual el compañero con más experiencia a nivel, pues como quien dice técnica, que ya tiene muchos años en la empresa, pueda desarrollar a los principales talentos nuevos que tenemos y así también el talento nuevo, los más jóvenes, pues capacitan a esta gente longeva, como quien dice, en herramientas digitales, automatización, etcétera, etcétera. ¿Sí? También en cuanto a, ¿cómo decirlo? Rango generacional, pues sabemos que muchas empresas, por ejemplo, tienen paquetes de prestaciones, modalidades híbridas o plan de retiro. El híbrido le funciona a la gente, a la gente joven o al talento joven. Plan de retiro, pues a la gente longeva, ¿no? Entonces tenemos que mitigar ese tipo de cosas. Ok. Uno de otros desafíos externos de los cuales hablamos en clase fue el rol femenino. Aquí, ¿qué iniciativas estamos impulsando para fomentar la participación y el desarrollo del talento femenino como tal? Ok, esa pregunta está bien interesante, específicamente en esta planta de Apodaca, porque muchos años, principalmente el headcount que tenemos siempre ha sido un 90%, 95% en varones, está concentrado en varones. Se habla más por el tema del proceso que es, que en su mayoría es el cargar, maquinar discos de freno, son discos de freno pesados como tal, entonces pues muchos años se tuvo ese concepto como tal de una mujer no va a poder, ¿sí? Por hablándolo de materia física, no de tanto de habilidades. Entonces, poco a poco tenemos que implementar esa innovación y también tenemos que ser competitivos y romper esa brecha de género dentro de nuestra industria. ¿Cómo? La mitad de nuestra gerencia son mujeres. Antes no lo era así. Entonces, poco a poco, y ese también ¿cómo decirlo? Cambio chip a nivel de staff hacia todo el equipo de mandos medios, me incluyo, ¿verdad? Como coordinador, no tanto como gerente, pues sí influye mucho la toma de decisiones también de la compañía. Básicamente tienes otro rol, otro concepto, otra visión, no hablando tema de lo que te puede ofrecer un hombre o una mujer, pero sí que se ve esa parte que simplemente el trabajo que puede hacer un hombre, lo puede hacer una mujer. Somos iguales, tenemos la misma capacidad de hacerlo. Entonces, estamos trabajando en, pues como tal, también crear una cultura inclusiva, que existan esas herramientas. Si hay, por ejemplo, nosotros tenemos política de cero tolerancia al acoso, si tenemos compañeras que se sientan violentadas de alguna manera, sepan cómo canalizar ese tipo de reporte, ¿verdad? Y que también en cuestión, por ejemplo, de maternidades se sientan apoyadas, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, todos esos puntitos. Ok, Ok, bueno, sigo yo con el tema de las tendencias globales de capital humano. Me presento, soy Sofía, mucho gusto. Justo. Quisiera primero preguntar cuáles son las competencias clave que hoy busca Brembo para fortalecer su capital humano en el sector automotriz. Competencias claves. Bueno, la primera es la habilidad de, como quien dice, aprendizaje o reaprendizaje. ¿Por qué digo reaprendizaje? Porque ya mucha gente piensa que sabe lo que tiene que hacer. Sin embargo, al principio hablamos de que nos estamos adaptando siempre como sector automotriz en nuevas cosas. Bueno, que sepan cómo se pueden adaptar. Básicamente esa sería la primera, la del tema de la adaptación. La otra competencia clave sería que tenga nuestro colaborador un pensamiento crítico y el cómo solucionar un problema. No solo decir, le pongo como tal
la brochita y ahí quedó, sino, ok, hay que identificar la causa raíz del problema y sobre eso nosotros como tal o el colaborador tiene que brindar soluciones innovadoras. Entonces, eh, y digo, hablando un poquito más a tema administrativo, este tipo de cosas se evalúan a nivel anual, va dependiendo también de sobre tus innovaciones que metas, los problemas que tú puedas llegar a resolver, la calificación que se te da y por ende también el aumento salarial año con año, entonces así lo fomentamos, ¿no? Y también nunca hay que perder de vista el enfoque de la seguridad, ¿sí? Tema automotriz, tema cualquier ensambladora, puede existir cualquier riesgo, peligro, nunca, nunca dejarlo, la seguridad es primero, eso es punto clave, no es negociable, ¿sí? Ok. Y segunda pregunta, ¿cómo equilibra la empresa, o sea, en su caso Brembo, la creación de valor con una distribución justa entre la empresa y los colaboradores? Ok. Valoración justa y distribución. Pues principalmente sería como tal por el pago de desempeño. Sí, no que se mida, él tiene más tiempo, o es hombre, o es mujer, o XY, le voy a pagar más, o sea, no sé, no tendría que ser así. Entonces, todo se mide como lo dijimos y como lo acabo de mencionar, por una evaluación de desempeño anual, que esté enfocado, hablando de temas de producción, en sus KPIs, ¿sí? Disminución de desechos, mejorar la eficiencia de tal máquina, etcétera, etcétera. Siempre buscando como tal el tema de la calidad, no solo de producción, sino de cualquier departamento que esté involucrado, ¿sí? Y también, como tal, pues yo sé que hablé al principio del tema de la remuneración o el salario emocional, que no siempre va ligado a tema de dinero, pero tenemos que también buscar esa parte, ¿no? Las oportunidades de desarrollo, que la gente se sienta que pueda seguir creciendo, que hay una cierta flexibilidad o que la empresa los apoye y que también sepan que aquí tienen su carrera, su segunda casa y que tienen que pensar en el futuro y en el bienestar de su familia como de la empresa, que sientan ese apoyo. Perfecto. Y la tercera pregunta, ¿cuál es el papel del capital humano para mantener la posición de Brembo como proveedor líder de sistemas de frenado en el mercado global? Ok. Va mucho de la mano con el tema de la calidad. Sí, hablando tema de calidad, no solo del producto, sino de los procesos. Hablando un poco más del producto, ya lo mencioné al principio, es una empresa de frenos, no puede existir error. Si hay error, hay pérdidas, ya sea de lesiones, de vidas monetarias, si es que se daña o choca un coche, entonces la calidad principalmente es lo más importante. Igual, nosotros tenemos que cumplir sobre los protocolos o las normas que aplican dentro del sector automotriz. Nosotros, por ser del sector automotriz, tenemos que cumplir, por ejemplo, con una auditoría de IATF, ¿sí? Que está un poco enfocada a este tipo de sectores y pues también estar siempre en constante innovación, ya sea con la tecnología, con lo que se venga, ¿no? Y como tal, mencioné que las empresas estén ligadas o el mismo grupo Brembo a nivel internacional, que las nuevas, digamos, dinámicas, tecnologías, innovaciones que se aplican en Italia, China o cualquier sede europea, norteamericana, estén ligadas y así nosotros podamos ser competentes. Que no solo, sabes que Europa está aquí, pero el sector de América está acá, ¿no? Todos iguales, somos un grupo. Entonces tenemos que tener sinergia global. Gracias. ¿De nada? Ahora voy a hacer unas preguntas un poco más hacia la interpretación del mundo laboral. Sí. ¿Qué enfrenta la empresa para garantizar el cumplimiento de la Ley Federal del Trabajo en un entorno tan dinámico como el automotriz? Si hablamos del reto, yo creo que de lo que se estoy viviendo mucho y lo que se va a vivir en el siguiente año es el tema, por ejemplo, de las horas extra.
Por ser empresa automotriz trabajamos a lo que el cliente pida y como bien les dije, nosotros no solo tenemos un cliente, tenemos bastantes clientes a nivel planta, entonces ocupamos mucha producción y para producción ocupamos gente y no podemos violentar tampoco ese tema de lo que nos pide la Ley Federal del Trabajo a nivel de las horas que pueden trabajar. Si es necesario un tiempo extra, primero se tiene que remunerar como tal. Se aplican horas dobles, por así decirlo, se tienen que pagar dobles. Si aplican triples, se tienen que pagar triples. También sabemos que no podemos exceder ciertas horas, entonces es difícil. Si es un poco complejo el acomodar nuestro equipo de trabajo para, ok, él ya no puede pasar de horas extra. Oye, que lo ocupo, es que échame la mano. Tenemos que siempre cumplir. A veces se puede, por ejemplo, ajustar para dar la producción. Es complejo, ¿eh? Sí, es bastante difícil. También si hablamos a que la gente no puede estar aquí trabajando siempre. Somos humanos, tenemos que nosotros a nivel legal también cumplir, por ejemplo, con la norma 035, factores de riesgos psicosociales, qué estamos haciendo nosotros, cómo estamos manejando la productividad, la disciplina, son muchas cositas, pero pues sí, sí, son muchos retos a nivel automotriz y industria. Perfecto. ¿Qué aspectos de la ley del Seguro Social consideran más relevantes para la correcta gestión de incidencias, incapacidades y prestaciones del personal? Mm, Más relevantes. Pues yo creo que una sería que la integración del salario diario integrado esté bien y que no haya ningún error. ¿Por qué? Yo como tal pertenezco, por ejemplo, al Departamento de Recursos Humanos, sí, pero enfocado más en relaciones laborales. Tengo una compañera en específico y ella tiene su equipo que están específicamente metidas en temas de nóminas y pagos que tengan que ver con el IMSS o con el Seguro Social. ¿Para qué? Para no caer en ningún tipo de inconformidad dentro de estas instancias o instituciones como pueden ser gubernamentales y que no nosotros como empresa, que esto ya me compete más, caigamos en alguna multa por alguna auditoría que se puede llegar a dar, ¿sí? O que no estemos cumpliendo a nivel organizacional. Y otro tema también sería los riesgos de trabajo, la prima de riesgo. Aquí ya va un poquito más incluido otro departamento. Ahí sí varía mucho la empresa en la que estén. Hay veces que recursos humanos está involucrado, en otra seguridad, higiene, salud. Pero sí, tenemos que tener una documentación paulatina, diaria, de los siniestros que tenemos, cuánto está incrementando, qué estamos haciendo nosotros para reducir esto y que también nosotros estemos en regla con los pagos, porque hay algo que siempre hay que saber. Nunca le vas a ganar al SAT, nunca le vas a ganar al IMSS, entonces siempre tienes que saber qué tienes que hacer bien, ¿para qué? Para que no lleguen, tú estés mal y no te clausuren, no te metan tal multa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces sí está complejo. Por mi parte, la última pregunta es, ¿cómo impactan las variaciones en el impuesto estatal sobre nómina en la planificación de costos laborales y estrategias de contratación? Ok, pues, ¿cómo decirlo? Impacta, impacta para el empleado, impacta para la empresa, porque como todo, la empresa tiene que pedir, ¿cómo decirlo? Un presupuesto, ¿sí? Para el siguiente año. Yo lo que gasto como empresa no lo puedo decir, mañana el siguiente mes, diciembre, voy a gastar tanto. No, tú tienes que decir a corporativo cuánto vas a gastar el siguiente año. Entonces, siempre tienes que evaluar lo que las tasas, por ejemplo, el incremento de salario mínimo, lo que llega a variar o no son muchas cositas, o sea, no es algo fácil el tema de presupuesto a nivel recursos humanos y también cómo podemos ser competitivos, porque muchas veces en otras empresas pueden, no sé, en algún mayo, junio, que son incrementos de ingresos, ofrecer cosas, tema de salarios, prestaciones, y nosotros, ¿cómo le vamos a hacer? Porque no tenemos ese presupuesto, entonces, sí es complejo.
este tipo de cositas. No soy un experto a nivel de los pagos, de nómina, etcétera, pero sí puedo decirles que hablando de tema de tasas, factores como tal, de pagos de seguros, etcétera, es un poco complejo, es un poco complejo y no podemos compararnos con ninguna otra empresa, cada una se tiene que enfocar en lo suyo, ¿sí? Ay, perdón. Las últimas preguntas van enfocadas a la seguridad social. La primera pregunta es, ¿cuáles son las disposiciones generales de seguridad social que resultan más relevantes en la operación diaria de recursos humanos y relaciones laborales? Pues principalmente el salario diario integrado, que esté bien, vaya, la integración esté adecuada, cada bono, cada prestación, cada pago extraordinario tiene que estar bajo este concepto y cotización para evitar cualquier tema de multa. También la prima de riesgo, que también ya lo mencioné, como somos un riesgo alto por el tipo de manufactura que somos, pues hay que tener ese control riguroso, por así decirlo, en que no haya ningún tipo de discrepancia. Y pues yo creo que también sería el tema del Infonavit, ¿sí? El tema de Infonavit, siempre van a haber altas, bajas en el personal, rotación, ahí es donde hablamos de las entradas y salidas del personal o del talento, que no haya ningún tipo de error, ¿verdad? Porque he llegado a escuchar historias macabras de gente que va al seguro y no están dados de alta por algún error de nómina o porque la empresa tenga malas prácticas, entonces siempre, siempre, siempre tienes que estar bien consciente de que los procesos estén bien. Ok. La siguiente pregunta es, ¿qué tan importante es para la empresa llevar un control adecuado sobre los plazos de caducidad y prescripción en temas laborales y de seguridad social? Ok, como se los mencioné y hago énfasis, es muy importante, ¿sí? Porque si no le tomas ese tiempo o esa importancia, va a haber una revisión, por ende alguna demanda, una clausura, entonces cada cierto tiempo tenemos que llevar ese control, ¿sí? Y también tema de documentos, nóminas, contratos, cómo lo distribuimos, saber también qué información ya no tenemos que resguardarla, ya no nos sirve, es papelería. Entonces, de manera mensual, yo sugeriría siempre semanal también a mis equipos de trabajo, tenemos que llevar esto, como quien dice, un seguimiento fortuito para lo que ya no ocupemos, pues destruirlo como tal, si ya no lo necesitamos, pero lo que sí necesitamos, pues tenerlo, ¿verdad? Porque hablo de la importancia de tener las cosas. Si tenemos, por ejemplo, un ex compañero que ya no trabaje aquí, pues bueno, puede caer alguna demanda, aunque ya no sea trabajador activo. Nosotros tenemos que tener la documentación, si es que entra dentro de, para poder dar respuesta ante la autoridad, ¿sí? Entonces, por lo general tenemos los documentos entre 5 o 6 años, lo que nos sirve, pues lo desechamos para evitar también nosotros papelería, pero sí prepararnos para algún tipo de tema auditable, ¿no? Tema laboral. Ya por último sería la última pregunta, la cual es cuáles son las principales responsabilidades de la empresa para evitar infracciones o sanciones en materia de seguridad social y qué prácticas aplican para asegurar el cumplimiento. Ok. Bueno, yo creo que las principales responsabilidades que se me vienen ahorita a la mente, hace varios años se implementó el tema del outsourcing, ¿sí? Ya las empresas no pueden tener gente subcontratada. ¿En cuánto Eh, venden los termos de denme un digamos, de segundito. eso para ti? Sí. Listo, discúlpeme. Hablaba sobre el tema de la subcontratación. Es importante para las empresas no ocultar o decir que no están dentro de, porque pueden ser, por ejemplo, se da muchas veces esa mala práctica de contratar personal que no está dentro de, por ejemplo, Brembo, que le paga a otra persona diferente, pero hace el trabajo dentro de la compañía. Si no cuidas eso, o sea, te pueden
como tal meter en muchos problemas. Eso ya no está permitido. Antes sí se podía, ahora no. Entonces, es una de las principales cosas que tienes que saber. Es tu responsabilidad como Departamento de Relaciones Laborales verificarlo paulatinamente que no se esté dando, no solo con recursos humanos, sino con cualquier departamento que tenga proveedores, etcétera, que todo esté lineado. Y que también nosotros, por ejemplo, estemos alineados al pago de las cuotas que tengamos. Nosotros, por ejemplo, tenemos sindicato, tenemos que pagar esas cuotas. Al empleado se le descuenta distinta cosita por ser agremiado dentro del sindicato. Entonces tenemos que siempre estar al ras a temas de nóminas, ¿verdad? No podemos como tal dejar de pagar o hacer alguna omisión porque, bueno, vamos a tener problemas legales, sanciones, etcétera. ¿Cómo lo evitamos? Ya lo mencioné, auditorías internas. Tienen que ser auditorías internas. Sugiero semanales, si no se puede mensuales, por lo pronto, capacitar a mandos medios, jefes de las distintas cosas que tengan que ver con materia laboral, que no por ser alguien de logística no sepa que tiene que cumplir a nivel pues, de recursos humanos, a nivel Ley Federal del Trabajo, Secretaría de Trabajo, que estén en constante capacitación y sobre todo pues ser transparente con el colaborador sindicalizado, administrativo, de la información que recibe, ¿verdad? Y ser claro para evitar cualquier tipo de inconformidad que te pueda llevar a algún tipo de queja o demanda. Ok, muchas gracias. Ya por nuestra parte sería todo. Gracias por tomarse su tiempo para contestarnos y pues para atendernos. Excelente, muchísimo gusto. Gracias. Cedric.